Teletransformación. Presenta su programa Estudios de la Profecía Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Teletransformación. Televisión transformando vidas. Adelante. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, queridos televidentes. Les damos la bienvenida para un nuevo estudio de la escuela sabática que se titula Babilonia la Grande. Es un estudio estupendamente maravillosa que vamos a tratar de explicar lo mejor que podamos. Y me acompaña a mi derecha el hermano Sebastián. ¿Cómo está, hermano Sebastián? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Y a mi izquierda el pastor Gustavo Contreras, que es un placer tenerlo. ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias. Muy buenas tardes. La semana pasada vamos a hacer un repaso, un pequeño repaso de lo que estudiamos la semana pasada, unas preguntas nada más, que dice, ¿sobre cuáles dos grandes principios estaba basada la Reforma? Eso es lo que estudiamos la semana pasada. ¿Quién era el autor de estos principios? Y al establecer estos principios, ¿qué predicó la Reforma protestante al mundo? Y de acuerdo a Apocalipsis 14:6, si estos principios hubieran sido cumplidos fielmente, ¿a qué nos hubieran llevado a ellos? Estas fueron las preguntas una de las preguntas que se basó todo el estudio de la semana pasada y ahora, por la cual ahora nos trae el estudio de la Babilonia la Grande. Vamos a explicar qué es la Babilonia la Grande, quién es y cuál es su concepto. Ahora bien, hermano Sebastián, ¿continuaron los cristianos protestantes sosteniendo la Biblia y la Biblia sola en aquel entonces? Bien, muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga. En realidad, el enfoque de la palabra de Dios era de suma importancia continuar. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 119, verso 5, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El reformador que hablábamos la semana pasada en sí, su nombre era Lutero. Martín Lutero. Pero habíamos dicho en comentarios anteriores que habían habido grandes hombres antes que él. Pero en realidad él tuvo el valor levantarse del sitio donde en realidad tenía que levantarse alguien, y él empezó a empujar por el estudio de la palabra individual, montando las 95 tesis para llevar a cabo el fin de la palabra de Dios, que es la fuente de vida espiritual para todo aquel que anhela conocer a Dios. Sin embargo, hubo una iglesia que llevó el nombre de él y que aún todavía la lleva, Luterana. La iglesia luterana, y también otras más que se fueron apartando del cometido principal por el cual tanto este reformador había luchado. Así que se apartaron del fondo bíblico como debían o habían empezado desde el principio. Entonces no mantuvieron ese calor del empuje de los dictados de la conciencia según como lo presentaban los dos principios de parte de Dios. Quiero leer aquí en una de las notas que dice: los cristianos protestantes no continuaron sosteniendo la Biblia y la Biblia sola. Ellos sintieron que se necesitaban los credos y que la Biblia no era suficiente. Por esto fueron creados los credos. Los cristianos alemanes no llegaron más lejos que Lutero y Melanchthon. Los suizos no avanzaron más que Zwinglio. Los ingleses dividieron entre los 39 artículos de la Confesión Calvinista de la Fe. Muchos otros credos han sido formados desde entonces
Y estos credos han sido hechos la regla en vez de la palabra, y esto creó confusión y Babilonia. Hermano Sebastián, ¿qué son credos? Bien, recordemos que para hablar de Babilonia la Grande, nosotros tenemos que estudiar detenidamente cómo es que esta iglesia llegó a ser grande, ¿verdad? Hoy es conocida, a la cual se refiere Apocalipsis 17, 1 en adelante, una fuente muy fuerte y todo y bien ordenada que tiene iglesias por todos lados, en todo el mundo. Y en realidad, al apartarse estos hermanos, como dice la palabra de Dios, ellos fueron adoptando, y en términos pasados decíamos, que fueron ellos adoptando otro tipo de doctrinas que va contra la voluntad de Dios. Quiero leerles en 2 Timoteo 3:10 en adelante, que dice así. 2 Timoteo 3:10 en adelante. Hablando de la iglesia que debía de permanecerse con una así dice Jehová. Mas sin embargo, algo le fue sucediendo para que no se llevara a cabo esto. Dice el versículo 10, pero tú has comprendido de parte de Dios, en los cuales estaba cimentado. Sin embargo, cuando estaba apareciendo este nuevo sistema eclesiástico en los días de Pablo, que ya se pronunciaba por ahí, fue echando mano de otras doctrinas que no compaginan con la palabra de Dios. Muy bien. Pastor, en las iglesias de aquel entonces, ¿siguieron protestando en contra de la unión de la iglesia y el Estado? Es muy interesante saber o ver el progreso del desarrollo de las creencias protestantes desde Lutero. Si bien es cierto, habían habido anteriores reformadores, recordemos, Wycliffe en Inglaterra, Hus en Checoslovaquia, pero Lutero fue el que más descolló en razón de la situación política, económica que en Alemania se vivía. Por dar un ejemplo, en Inglaterra, Wycliffe estaba haciendo su reforma y apoyaba al gobierno inglés en lo que respectaba a la economía. Esto es, que no se enviaran dineros desde Inglaterra a Roma, y entonces, lógicamente, interesaba también al rey de Inglaterra el planteo político, aunque Wycliffe perseguía más un planteo religioso. Bien, si esto pasaba en Inglaterra, con mayor razón en Alemania, y las doctrinas luteranas, las creencias, el desarrollo de fe de Lutero, pues efectivamente pegó fuerte, recordemos, desde 1517. Lo que interesa en este caso es que los que seguían a Lutero, algunos de ellos avanzaron más allá que el mismo Lutero. Recordemos un caso que es conocido, es el caso del sacerdote Osvaldo Gleit. Y es famoso el caso porque ambos surgen desde una misma base, son sacerdotes católicos,
y ambos terminan el mismo año, 1546, pero por diversas razones. Mientras que Lutero sale del catolicismo para abrazar una fe que es la Biblia y la Biblia sola, así también con Gleich, siendo sacerdote católico, admira a Lutero, se hace luterano, pero aquí que él avanza en su progreso de la búsqueda de luz, y entonces descubre nueva doctrina, cuál es la del bautismo por inmersión, y en consecuencia se suma a los anabaptistas, que en aquel tiempo eran personas que desarrollaron la nueva doctrina, en verdad, doctrina antiquísima, bíblica, del bautismo por inmersión. Recordemos que ese es el bautismo de Jesús en los días del Nuevo Testamento, en el primer siglo. Y luego de ello, aún más, Gleich avanza en su descubrimiento del sábado como día de descanso, al unirse con los sabatarianos, que era en aquel tiempo la gente que defendía esta doctrina, esta nueva doctrina, y otra vez no nueva, sino del tiempo de los apóstoles, que también guardaban el séptimo día de la semana. Y Lutero al punto decía que ese hombre debía morir en el río Danubio de Alemania por la herejía que él estaba sembrando, y literalmente el hombre fue ahogado. Y entonces así vemos que Lutero no crece más en su búsqueda. Él había hecho un gran avance en su descubrimiento de la justificación por la fe, el mensaje de la justicia, de la sola gracia, que Cristo nos salva por gracia, no por los méritos, como enseñaba la Iglesia Católica en ese tiempo. Pero es aquí que, junto con Lutero, otros reformadores quedan, como se leyó a su momento la nota, los luteranos no avanzan más que Lutero. En otros países, Suiza, Escocia, no avanzan más que sus respectivos fundadores. Pero leo hasta cómo estos grupos religiosos se estancan y aún se alían con el poder estatal, cayendo en el mismo fenómeno de la relación de Estado-Iglesia que caracterizó a la Iglesia Católica. Leo acá esta nota. Las distintas iglesias no siguieron protestando y en vez de esto las entidades principales se unieron con el Estado. La iglesia luterana llegó a ser la iglesia estatal en Alemania, Noruega, Suecia, Dinamarca, etc. Las iglesias estatales fueron establecidas en Suiza, Francia, Inglaterra y Escocia, y como consecuencia de esto, muchos de aquellos que habían sido perseguidos llegaron a ser perseguidores. Un caso famoso para recordar es la persecución y quema en la hoguera que hace un famoso reformador, Calvino. Él fue contemporáneo de Lutero, fuerte reformador, eficaz, poderoso en sus aportes bíblicos, y no obstante, Calvino no soportó allí en su ciudadela, en su lugar que era en Ginebra, en Suiza, donde se había hecho un fuerte reformador. Los reformadores de Europa huían de la persecución católica a Ginebra, Suiza, y allí entonces veían en toda la gente de Calvino un muro de protección. Pero aquí que entró entre ellos un médico, Miguel Servet. Famoso el caso de este hombre que estudió la circulación de la sangre. Como médico, pero a la vez también como teólogo, él desarrolló una doctrina que no ha sido feliz, la doctrina del unitarismo. Él contradecía la doctrina de la Trinidad. Y entonces al enseñar que no había una Trinidad, sino un solo Dios, y que Jesús era un hombre, no era Dios, Calvino se enfureció, lo persiguió y lo quemó. Entonces, ese es el gran problema de aquellos que se estancan en el estudio de la palabra de Dios. Si ya esto se vio en la bestia, en el poder perseguidor medieval contra los creyentes que leían la palabra de Dios, ahora en los reformadores, que se esperaba mucho más de ellos, cometen el mismo error, especialmente cuando se vuelven una iglesia estatal, se valen del poder del Estado, ellos mismos crean el Estado. Esto pasó allí en Ginebra, era una ciudad-estado, ellos mismos eran la policía al mismo tiempo, de cuidar la doctrina, pero llegando a semejante exceso. Recordemos que ya Jesús lo había profetizado en San Juan capítulo 16:2. Podemos leer el texto que nos va a ilustrar. Y esto para que aprendamos la lección de no ser jamás intolerantes contra aquellos que creen distinto de nosotros. Dice 16:2 de Juan:
os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué dice el historiador acerca de la Iglesia de la Reforma, hermano? Bien, para dar continuidad a nuestras notas y todo, quiero leer una nota más concerniente a la situación que vivía el pueblo de Dios frente a una confusión que le estaba ocurriendo. Dice así: si hay alguna doctrina que distingue al cristianismo de toda otra religión, es su espiritualidad. Una vida celestial bajada para el hombre, tal es su obra. Así, la oposición del espíritu del evangelio al espíritu del mundo fue el gran hecho que señaló la entrada del cristianismo en las naciones. Pero lo que su fundador había separado, ahora estaba unido otra vez. ¿Qué es lo que estamos diciendo? En la nota anterior que leyera el pastor, dice y todo que la iglesia luterana llegó a ser la iglesia estatal en Alemania. ¿Qué quiere decir eso todo? Que de parte de la iglesia, o a lo que se conoce como liderazgo, tienen esa simpatía a sentir apego con el poder civil, como ayúdame a hacer la obra, ¿no? Me gustaría que me ayudaras. Pero es que en realidad Cristo Jesús no enseña así. La doctrina espiritual que nosotros hemos venido hablando y analizando, hemos encontrado citas y hemos expresado por ejemplo, Zacarías 4:6, un texto muy conocido que ya todos lo tenemos. Zacarías 4:6, pero dando la explicación de esto, voy a pedir que consideremos unos matices que tenemos los seres humanos que decimos impulsar una causa de Dios. Dice Zacarías 4:6. Entonces respondió y hablóme diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El evangelio que transforma las vidas es la vida espiritual que conecta al caído también. Nuestro testimonio hará una gran obra también cuando los seres humanos vean que si Dios en nosotros está teniendo logro, también puede lograrlo en las personas también. Veamos los matices que yo quiero invitarlo. Mateo 27:2. ¿Cómo procede el ser humano frente a estos matices? Mateo 27, versículos 2, y dice así: y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, presidente, dice aquí. Versículo 11, en adelante. Y Jesús estuvo delante del presidente, y el presidente le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dice: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y no le respondió ni una palabra. De tal manera que el presidente, o el gobernador diríamos, se maravillaba mucho. Este es uno de los matices que yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes. ¿Cómo los seres humanos decimos servir a Dios
y damos al mundo civil o al que tiene el poder civil cierta conducta que no pertenece a un cristiano. Versículo 18. ¿Qué pensaba el gobernador de ellos? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él diciendo: no tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueño por causa de él. O sea que la conducta de un verdadero cristiano hablará por sí solo bajo su propio testimonio. Aquí quienes lo buscaban a condenar eran los dirigentes de iglesia. Y aquí no existía todavía a la que hoy conocemos nosotros como el centro de la iglesia más grande que hay hoy en día, que es el poder papal. Estaba el imperio dominando, pero como iglesia no era todavía. Así es que seguimos leyendo el 20 al 23, dice el 20: mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo que pidiesen a Barrabás y a Jesús matasen. ¿Un cristiano pidiendo la muerte de su rey? Y respondiendo el presidente o el gobernador les dijo: ¿cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás, que era un criminal. Pilato les dice, Pilato que es del poder civil, les dice a ellos, les dice: ¿qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Dícenle todos: sea crucificado. Y el presidente les dijo: pues qué mal ha hecho. Mas ellos gritaban más diciendo: sea crucificado. O sea que donde hay un laberinto o donde no hay poder para desafiar la verdad, hay que hacer una bulla para confundir a la decisión y echar a perder los planes del cielo para exaltar a los planes malévolos del diablo. Qué tristeza que los que se dicen ser representantes de la causa de Dios sean los verdugos del Salvador. Y este es el espíritu el cual estaba padeciendo la iglesia primitiva en ese tiempo. Pastor, los protestantes de ese entonces se mantuvieron fieles a sus principios. Vamos a ver la revelación de la palabra de Dios que no fue el caso. Ya estaba profetizado en la Biblia, en una porción de Apocalipsis, acerca del desarrollo de la Reforma Protestante. Ojalá hubieran continuado en un avance de estudio y crecimiento, pero no fue el caso. Abrimos en Apocalipsis capítulo 3. En el mensaje a la iglesia de Sardis ya aparece la revelación de lo que sucedería en un futuro. Y mirando el texto vemos que se aplica a la Reforma Protestante, especialmente en su etapa no inicial, sino posterior. Miremos capítulo 3 de Apocalipsis desde el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Si notamos, allí se dice este grupo, esta gente religiosa, que tienen nombre de que vive. Y así ocurrió con la Reforma. Traía vida al cristianismo en lo que respecta a una libre lectura de la palabra de Dios y a una fresca interpretación de sus páginas. Pero luego agrega: estás muerto. ¿Por qué? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Así que ya estaban muriendo una tras otra de las varias cosas que la Reforma Protestante había conseguido. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Y qué defecto tenían estos hermanos para que Dios tuviera que decir semejante calificación? Que no hallo tus obras perfectas. Lo dice un poquito después, a continuación.
Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Si tú recibiste la palabra de Dios, tal como Lutero le enseñó, Wycliffe y aquellos reformadores grandes, guárdalo y arrepiéntete, porque si no vigilas o si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Efectivamente, no alcanza con tener el nombre ser descendiente de un gran reformador, como hoy diríamos los luteranos. Lutero fue una bella persona, pero no avanzó en lo que es el crecimiento, la investigación, en el descubrimiento de nuevas verdades. Ya conté el caso de Osvaldo Gleit, su opositor. Y dice más todavía en el versículo 4, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Esto muestra entonces que el resto, las pocas no mancharon, el resto sí mancharon. Y entonces, ¿qué es esto de manchar las ropas del grueso de esta iglesia de la Reforma? Y es lo que estamos mirando actualmente en estos días, cuando se vuelcan al mundo. Este año, 2017, para ilustrarlo, es un año muy importante para la cristiandad, en la forma como Francisco I está llevando su ecumenismo, y especialmente para el 31 de octubre de este año 2017, que se celebra el 500 aniversario de la Reforma, del inicio de la Reforma. Pues la obra que hace el actual Papa es fomentar la restauración de relaciones entre la Iglesia Católica, llamada Madre, y aquellas iglesias hijas que en aquel tiempo se desprendieron de la Madre. Al restaurar relaciones, pues eso significa que aquellas iglesias que participan de esa celebración de restauración, de ecumenismo, de reencuentro, que ya el año pasado lo hubo, con firmas de acuerdos, de documentos entre la Iglesia luterana, con su presidente mundial y el Papa allá en Suecia, hoy se espera en este año celebrarlo, ¿no? Y entonces en ese encuentro, pues, restablecer las relaciones. Si tal cosa ocurre, como va a pasar, la pregunta que nos hacemos nosotros desde acá es, ¿qué respuesta daríamos al líder, al que inició el movimiento de reforma, Lutero, cuando él afirmaba que el Papa era el anticristo? Recordemos, la reforma empezó en 1517, 3 años más tarde, Lutero escribía bien, con certeza, con seguridad, que en la silla de Roma estaba sentado el anticristo. Esas son expresiones de parte de Lutero. Hoy los luteranos se arrepienten o reniegan de semejantes expresiones y las atribuyen no tanto al estudio teológico o descubrimiento, sino al genio o al mal genio alemán, cuando uno se zafa con el temperamento, y creen que Lutero dijo esas cosas no tanto por descubrimiento bíblico, sino por temperamento o mal genio humano. Eso dicen hoy los luteranos. Y Lutero se sentiría avergonzado que traicionen esa fe. Bien, a eso apunta el ecumenismo, que se renuncien a las cosas que se descubrieron. Recordemos, amigos, 2 grandes logros que obtuvo la Reforma en lo que pasó en la protesta de Spira, abril de 1529. Siempre ya lo hemos mencionado en otra ocasión, queremos hacerlo para que se grabe el concepto. Si en 1517 Lutero, el 31 de octubre, fijó las 95 propuestas contra la venta de indulgencias, 3 años más tarde, tanto en agosto como en octubre de 1520, en 2 escritos, él publica claramente que el Papa es el anticristo. En el año 1521, en la Dieta de Worms, el emperador decreta que él queda excomulgado. El Papa dio una bula de excomunión y el emperador pues decreta que está proscripto en todo el territorio de Alemania. Lutero tiene que esconderse. Esto es en Worms, 1521. En 1526, en la Dieta de Spira, dieta significa asamblea parlamentaria y legislativa en algunos estados europeos. Allí entonces el emperador pues vuelve a la carga, pero deseando atacar a los luteranos y proscribirlos, raerlos de Alemania, tiene que atender un problema político, y es la invasión de los musulmanes hacia Europa. Así que en ese año pues decreta tolerancia a los luteranos. Pero en 1529, en la Dieta de Spira, segunda dieta, allí sí vuelve a la carga, y entonces al querer ya darles la excomunión total, que no está proscripta la doctrina luterana en toda parte de Europa, allí los
alemanes protestantes luteranos, ellos, 6 gobernadores y 14 ciudades, elevan una protesta, de allí deriva el nombre de protestantes. Y la protesta tiene 2 grandes logros que no podemos renunciar, ni ustedes amigos, ni yo. Son logros, y ahora describo, sumamente importantes para la humanidad. Por un lado, tiene que ver con el aspecto político y con el otro, con el aspecto religioso. Con el lado político es que los luteranos, ellos afirman su derecho a la libertad de conciencia frente a la intromisión del Estado. El Estado no puede legislar en asuntos de conciencia. La conciencia es libre para creer, sostener lo que enseña, lo que cree, frente a la presión del Estado. Ese es un gran logro de la protesta de Spira. El otro logro es no dejar que la Iglesia mayoritaria católica entorpezca la interpretación de la Biblia, la autoridad de la Biblia por encima de la Iglesia católica, de los concilios, cardenales, etcétera, de alguien que interprete, la Biblia está por encima. Y mi conciencia está por encima de lo que diga el gobernante. ¿Entendemos? Son los 2 grandes logros. Eso se obtuvo en la protesta de Spira y hasta el día de hoy subsiste. Y renunciar a ello, el 31 de octubre de este año, para celebrar el 500 aniversario, es algo muy triste. Entonces, por ello decimos que se cumple el texto que estamos leyendo en Apocalipsis 3, el mensaje a Sardis, cuando el Señor dice de esa iglesia y se aplica a esa época: tienes unas pocas cosas, el resto está para morir. Retén lo que tienes. Yo tengo unas cuantas gente que no han manchado sus ropas, el resto ya las manchó. Y entonces es la exhortación que estamos haciendo ahora para que volvamos a la palabra de Dios, defendamos este derecho de la conciencia y de la autoridad de la Biblia a creer lo que nos diga la Biblia, sin intromisión ni del Estado ni de la Iglesia arbitraria. ¿Tiene algo más que decir, hermano? Yo tenía algunas preguntas que he formulado concerniente hablando de Martín Lutero. Por ejemplo, hay unas preguntas que tenemos que hacernos y son las siguientes. ¿Es que Martín Lutero tuvo el tiempo suficiente para llevar a cabo lo que él se había propuesto? ¿Hubo entre él algunos otros hombres organizados para concluir dicha reforma? Si el domingo era el día de adoración inventado por el hombre de pecado, ¿reclamó dicha reforma el día original, que es el sábado? ¿O no se mencionó? Quisiera hacerles memoria de algo que estudiamos en vez pasada. Jesús en Lucas 4:16, como acostumbraba, iba a la sinagoga en el día sábado. La madre de Jesús en Lucas 23:56 dice también que ella guardaba el sábado. Los santos apóstoles en Hechos 17, versículo 2, también guardaban el sábado, y el pueblo de Dios en Isaías 66, versículo 22 al 23, dice que Dios volverá a restablecer el sábado en la nueva tierra. ¿Por qué esta reforma entonces, si se estaba llevando a cabo y debían, como decía el pastor, pelear el derecho, por qué no continuaron? Sino que frente a tal invención no pidieron dirección de Dios suficiente, o es que no se organizaron lo suficientemente para hacerle frente a todo hecho y pronunciar el verdadero día de reposo que había sido pisoteado. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos y analizar. Y es que esta estrategia de haber aislado el sábado a un lado y haber metido el domingo, ¿será que está enfrente de nosotros hoy en día? ¿Será que esta comitiva de hermanos de otras organizaciones religiosas, al no continuar la reforma, como ya leímos en la nota, verdaderamente están siguiendo el consejo de Dios o están siguiendo los dictados de la conciencia del papado, donde establecieron ellos el domingo y excluyeron el santo sábado? ¿A quién están siguiendo? ¿Están siguiendo un día equivocado? Hermano, entonces, ¿qué fue lo que dijo el reformador de las iglesias protestantes después que empezó la reforma? Estamos en la nota 4.
Estamos ahorita en la nota 5. La 5. La nota 5 dice, los obispos de la iglesia cristiana multiplicaron, o sea, existiendo una doctrina verdadera, ellos multiplicaron ritos, las ceremonias y los días festivos. Así dijeron ellos que la palabra y la sabiduría de Dios no eran suficientes. Se requerían sus palabras y su sabiduría para hacer del plan de Dios efectivamente la puerta de Dios, entre comillas, ¿no? Pero como en antaño Dios lo llamó Babilonia, a lo que nosotros conocemos como confusión. ¿Qué sucede? Que en los días del Señor Jesús también así estaba ese pueblo. Habían inventado un montón de tradiciones en vez de confirmar lo que la palabra de Dios enseñaba. Esta iglesia de confusión trajo para prácticas es el adorar otros tipos de imágenes, ¿no? Así es. Cosa que el Señor prohíbe en su palabra. Ahora, pastor, ¿qué dice la Biblia acerca de la condición de los profetas cristianos en los últimos tiempos? Voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3. Muchas veces estos versículos se han aplicado a personas no creyentes, no cristianas. Pero al leer detenidamente vemos que se aplica a cristianos, pero que se han corrompido, que se echan a perder. Tal vez empezaron bien, como ocurrió con Lutero, un hombre de corazón, pero en lugar de buscar más luz, otros la estaban encontrando, como contamos el caso de Osvaldo Gleit. Y en lugar él de ser sumiso y aprender de alguien que traía más luz, más bien él protestó contra él. Dice acá, 2 de Timoteo capítulo 3, desde el versículo 1, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y fijémonos ahora, que tendrán apariencia de piedad. Entonces esa gente tienen una forma de religión, pero negarán la eficacia de ella. Y la palabra griega que aparece acá es la misma palabra que se usó de poder, el dynamis, la dinamita, si nos acordamos, cuando Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder, dinamita. Acá también es gente que tiene apariencia exterior pero no tienen poder, no hay poder en sus corazones, porque no está Cristo morando entre ellos. Quisiera contar alguna anécdota de Lutero. No es el ánimo de disminuir, porque tenemos que ser justos con la historia a la hora de estudiar la obra de este gran reformador. Sugerimos como recomendación mirar la película, una película secular de Martín Lutero hecha por Hollywood, que se ajusta a la historia, muy bonita, bien dramatizada, uno aprende muchísimo allí. Pero al final de sus días, en la confianza que él tenía de la salvación, que le había costado tantas lágrimas, en algún momento él testificó que si alguien entraba al cielo por méritos humanos, él habría estado entre los primeros, porque este hombre se laceraba el cuerpo, se latigaba, él se arrodillaba permanentemente para pedir, sentir el perdón de Dios. Él, cuando daba la hostia en su momento de misa, temblaba porque se veía tan pecador para administrar lo que él creía que era el sacramento de la transubstanciación a otras personas, que en la hostia estaba el cuerpo de Cristo mismo. En fin, entonces, de tanto sufrimiento que él tuvo, en alguna ocasión quedó desvanecido, se temía por su vida allí en su celda donde él moraba, hasta que trajeron un coro de niños que cantaran, y allí entonces eso lo revivió. De otro modo, podría haber fallecido del exceso que él se imponía en el afán de buscar la gracia de Dios. Obtenida la gracia de Dios con el descubrimiento, especialmente del libro de Romanos,
su experiencia de vivir en Cristo le cambió la vida, un hombre feliz. Pero aquí que al final de su historia aparecen algunos excesos. Una prueba de ellos es en el libro Conversaciones de Sobremesa, que se puede bajar por internet. Y uno lee allí, son la recopilación de dichos que él dijo, no faltando mucho para morir. Y entre algunas cosas, él se muestra seguro de su salvación, pero insultando al diablo. O tomando una copa de más. Esto te lo dedico a ti, Satanás, porque tú me mantenías esclavo allí en la celda, cuando yo estaba en la ignorancia, pero ahora en Cristo, y se mandaba una copita de más. Entonces, esas cosas no agradan. Reitero, es la época en que él está viviendo, de oscurantismo. Muestra que el hombre había alcanzado luz, pero había gente que iba a alcanzar más luz. Entonces acá estamos mirando el texto, que no alcanzaron luz, porque ya no había más poder en ellos, porque están con el mundo, tienen apariencia de religión, pero van a negar con su vida ese poder del Evangelio. Y entonces es la razón por la que estas iglesias protestantes no estaban creciendo y en consecuencia se estaba conformando más la silueta claramente de Babilonia. Entonces, por eso es que en Santiago 4:4 dice, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cierto? Así es, así es. Muy bien. Hermano Sebastián, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué dice acerca de su relación con el mundo, acerca de esto, la reforma y todo eso? Bien, decíamos que cómo se fue introduciendo esta Babilonia en el pueblo original de Dios, es porque poco a poco fueron estudiando a los hijos de Dios. Y yo decía en vez pasada que cuando nosotros estamos saliendo del mundo, como usted lo leyó ahorita, yo quiero leer también ahorita para continuar. Primera Juan 2, versículos 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, más del mundo. Sin embargo, cuando este sistema se está introduciendo en la iglesia primitiva, echa mano a aquellas creencias que el pueblo estaba más acostumbrada y de sentirse identificadas con ellas, y practicar muchas cosas que el mundo practicaba. Por naturaleza a nosotros nos gusta alimentar la carne, cuando Dios en realidad está hablando de una vida piadosa seria, que seamos constantes en Él, de nosotros mantenernos firmes, como está diciendo el capítulo 4, versículo 4 que leyera de hermana. Y dice el versículo 1 del capítulo 4 de Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestra concupiscencia las cuales combaten en vuestros miembros? Si Dios nos está llamando a nosotros como sus hijos para reformarnos, debemos nosotros de hacer atentos a nuestra prioridad que Dios nos está pidiendo, y es entregar nuestra vida, que el Espíritu Santo pueda el alma de nosotros permitir hacer esa reforma que tanto Dios desea hacer en nosotros, y así evitar este tipo de cosas en la iglesia y no ser vistos como un mal testimonio. Muy bien. Pastor, ¿qué hemos aprendido en relación anterior pasada respecto a la condición de división entre los profesos cristianos? Sería interesante ver cómo ha sido el progreso de apostasía en la iglesia primitiva. Fueron dos principales factores: beber errores del paganismo
y finalmente aliarse con el Estado. Este es el proceso que la Iglesia va a sufrir en los 3 primeros siglos, desde que nace en adelante, protegida por los apóstoles, pero aquí que cuando ya los apóstoles mueren y dirigen otros grandes líderes, entre esos líderes que proceden algunos del paganismo, traen ideas extrañas, mayormente procedentes de la cultura griega, como es la doctrina de la inmortalidad del alma. Yo voy a leer una nota a continuación para ver entonces cómo viene este proceso de apostasía hasta consumarse en lo que conocemos hoy como Babilonia. Esta nota dice lo siguiente: el segundo ángel de Apocalipsis 14, allí en el versículo 8, cuando grita que ha caído Babilonia, habla acerca del profeso pueblo de Dios no como individuos, sino como un cuerpo, Babilonia, que había caído por su fornicación con el mundo. Fornicación que se verifica en 2 ámbitos. Primeramente, errores que se van metiendo, colando dentro de ese cuerpo. Entre esos errores, la doctrina de la inmortalidad del alma. Ahora vamos a comentar un poquito de ello. Y el otro error grave es aliarse con el Estado. El mensaje llega a los individuos, pero a los que están en Babilonia. Esta es la última parte de la triple caída de Babilonia. Cuando la iglesia primitiva se apartó de Dios y bebió errores del paganismo. Miren, ya estaba profetizado. Otra vez abrimos en Apocalipsis capítulo 2. Y en el mensaje que el Señor va a darle a la primera iglesia, que representa la primera etapa del cristianismo. Esto es del año 31, en que surge la iglesia con el bautismo en Pentecostés, hasta la muerte del último apóstol, Juan, que se calcula cerca del año 100 de la era cristiana. Al cierre de ese tiempo, ya hay un problema de decaída de la iglesia. Leemos Apocalipsis capítulo 2, palabras muy bonitas que el Señor dirige a esa iglesia en particular, Éfeso, pero que representa un periodo de tiempo. Yo conozco tus obras, dice el versículo 2, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Es el tiempo de grandes persecuciones. Si nos acordamos, la primera y tal vez la más cruel e importante de los orígenes es la de Nerón, julio del año 64 en Roma. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí ya lo está diciendo, ¿no? Y es que en el afán de evitar persecuciones, hay hermanos que van apartándose para unirse al poder común. De hecho, unos poquitos años después ya empieza en Roma el primer indicio de la observancia del domingo, para evitar las persecuciones que el Imperio Romano estaba desatando contra los judíos, conocidos siempre como revoltosos o rebeldes. Y entonces el cristiano, para no pasar por judío, ya que ambos bebían de una misma fuente común, el Antiguo Testamento, tenían idénticas creencias, la creencia en un Dios monoteísta, Jehová, ancestros comunes como Abraham, los patriarcas, las tribus de Israel, etc. Cuánta doctrina del Antiguo Testamento los cristianos las asumían como propias ya. Entonces la policía romana, los soldados romanos, al tomar a esta gente, pues los identificaban a todos como judíos, y el cristiano tenía que defenderse, distinguirse. Ellos son judíos, yo soy cristiano, por diversas razones, y una de ellas es que los judíos guardan el sábado y nosotros el día común que se estaba guardando en ese tiempo, que era el domingo. Entonces allí se ve ese error de disminuirse en su primer amor, como estamos leyendo. Aún vamos a leer un poco más en la siguiente hora, pero por lo pronto que quede pendiente este tema, y es que Babilonia se va gestando aún desde los comienzos. Básicamente, recordemos, por 2 puntos fundamentales. Es empezar a aceptar doctrinas populares,
Y también, en la época ya de Constantino propiamente, aliarse con el poder político. Constantino, gran estratega político, decide él llevar otra manera para dominar el imperio, y no es mediante las persecuciones como hacían sus colegas emperadores, como lo hizo el gran Diocleciano. Galerio fueron coemperadores, Licinio, cuñado de Constantino, sino que Constantino tuvo una política distinta, y era la de la pura tolerancia. Pero además de tolerancia, hacerlos participar en el gobierno. ¿Cuántos de aquellos que eran pastores de las iglesias ahora estaban ocupando puestos políticos? La iglesia se sentía sumamente halagada, ignorando que esto le traía su propio mal, la soga al cuello, como solemos decir. Así que estas cositas vamos a verlas más en la siguiente hora. Vamos a un receso y luego regresamos, que aún hay más. Teletransformación presenta su programa Estudios de la Profecía Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Teletransformación. Televisión transformando vidas.